En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy nos vamos a Cesarea de Filipo, al norte de Israel, donde entra el Jordán en tierra palestina, un lugar pues tranquilo, un lugar bucólico, bonito, simpático. Y allí se fue el Señor pues, a descansar con sus discípulos, a formarles, a atenderles personalmente, a responder a sus inquietudes, a manifestarles las propias. Y ahí esa escena pues muy importante, porque el Señor promete la iglesia a un hombre débil, ignorante, con defectos, pero que Él elige para que sea la roca firme sobre la cual edificar su iglesia. Sorprendente. Leamos el Evangelio de San Mateo. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Una pregunta de entonces y una pregunta actual. Hay mucha gente que no conoce al Señor. Le toma por un mito, por una leyenda, por un personaje histórico pero deformado por la imaginación de la gente, en fin, bueno, por un farsante, un blasfemo, un endemoniado. Los mismos de su época decían eso. Sin embargo, los apóstoles no se atreven a decirle tantas cosas, sino dicen más bien lo positivo. Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Bueno, un personaje singular, un personaje misterioso por las obras que hacía y por la doctrina que difundía, pero que se quedaba simplemente eso, en personaje. Le dijo a él, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Qué respondemos al Señor? ¿Quién es Jesús para nosotros? Una pregunta que requiere una respuesta sincera y que nos compromete muchísimo, muchísimo. Pedro se lanza. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Hace un acto de fe. Ve al hombre, pero cree en el Hijo de Dios. Replicando a Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, no es tu inteligencia, no es tu experiencia, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora el Señor, como dicen los chavales, se tira de la moto. Se lanza a unas promesas muy sorprendentes. Y yo a mi vez te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no tu iglesia, sino la mía, la iglesia de Cristo. No es la iglesia de Pedro, ni de Pablo, ni de Juan, es la iglesia de Cristo. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea, que el demonio estará empeñado en destruir la iglesia, desde siempre, desde fuera o desde dentro, con las persecuciones o con las herejías o con las infidelidades. La iglesia siempre perseguida por el demonio. Pero las puertas, los poderes del infierno no podrán contra ella. Tenemos el aval de Cristo. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Señor, 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 mira a ver qué es lo que hace.
Y lo que aten en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en los cielos. Le da a Pedro un poder sobrenatural. Y uno puede pensar, Señor, no sabes cómo es Pedro. No sabes quién es Pedro. Pues claro que lo sabe. Pero Él se ha comprometido y le dará la gracia necesaria a Pedro y actuará de acuerdo con su promesa, respetando la libertad de los hombres, pero haciendo ver que es Dios. Gracias a Dios tenemos todos nosotros ya una experiencia histórica de 2000 años. Y si uno lee la historia de la Iglesia, Dios mío, has tenido que hacer a veces verdaderas cabriolas pues para mantener a tu Iglesia libre del error, libre de los poderes satánicos. Primer apunte, creer en la Iglesia, creer en esa realidad visible e invisible. Claro, para muchos cristianos poco formados o personas que no tienen fe, pues ven a la Iglesia como un tinglado humano con proyectos humanos. Es muchísimo más. Ni siquiera se puede decir que la Iglesia es una ONG, ¿no? Bien intencionada, ¿no? De atención a los enfermos, a los niños, a las personas marginadas. Es muchísimo más. Y ciertamente lo hace todo eso. Pero eso es muy poquita cosa al lado de la realidad de lo que es la Iglesia. Primero, que la Iglesia no está compuesta solamente por los que estamos aquí abajo, sino que la Iglesia, la parte más importante de la Iglesia, está en el cielo. La Iglesia triunfante. Cristo, el Espíritu Santo, la Virgen, los ángeles, los santos. Después, las almas del purgatorio, que también pertenecen a la Iglesia. Bueno, y después, esta Iglesia militante que tiene que luchar aquí abajo para ser fiel al Señor. Incluso en esta parte visible también hay mucha parte invisible, que es la acción de la gracia, que es la intervención divina, que ya nos enteraremos el día del juicio cómo ha sido y de qué manera, que es la vivificación del Espíritu Santo. Cuando uno pierde el sentido sobrenatural y ve a la Iglesia solamente como una corporación humana, bueno, pues se lleva un desengaño. Hombre, yo pensaba que sería otra cosa. O peor todavía, solamente ve uno los fallos, los errores, y no ve la cantidad de gente buenísima que sufre por la Iglesia, que ama a la Iglesia, que cree en la Iglesia. Decía San José María a un personaje de la curia que él rezaba el credo allí en la plaza de San Pedro y al llegar creo en la Iglesia católica, apostólica y romana a pesar de los pesares. Y le preguntaba al otro, ¿y por qué añade a pesar de los pesares? A pesar de sus pecados y de los míos. Claro, para gente ignorante, la Iglesia son los curas. Hombre, por amor de Dios, la Iglesia somos todos. Ya digo, los del cielo, los del purgatorio, los de la tierra. Pero dentro, en la tierra, todo, tan de la Iglesia es el Papa como el último bautizado. Con una función distinta, con una misión distinta, con una tarea distinta, pero tan Iglesia. La Iglesia somos todos. A veces también los periodistas o quien sea, bueno, la Iglesia ha dicho, ¿no? Lo ha dicho este obispo, lo ha dicho aquel, pero no es la Iglesia. Aunque es de esperar pues, que todo cristiano, sea obispo, sea sacerdote o sea laico, pues no le diga que la Iglesia dice cuando es opinión suya, muy respetable y a veces equivocada quizás, las cosas opinables. Lo importante
no es lo que hace cada uno de nosotros, sino lo que Dios hace en nosotros, a través de nosotros y a pesar de nosotros. Eso es muy bueno tenerlo en cuenta para uno mismo, pues ser humilde y tratar de ser dócil al Espíritu Santo. Para no hacer su tarea, sino hacer la tarea que el Señor quiere que hagamos para bien de la humanidad. La Iglesia, a pesar de los pesares, sigue siendo instrumento de salvación para millones de personas. Hace años se decía algunos, no, yo creo en Cristo, pero no creo en la Iglesia. Y uno pregunta, ¿cómo puedes creer en Cristo sin la Iglesia? Conoce a Cristo por la Iglesia, en la Iglesia. Si no, conoce o no conoce, o es un personaje desfigurado que no es real. Conocemos a Cristo en la Iglesia y por la Iglesia. Y a través de la Iglesia nos viene la gracia que Cristo nos ha ganado para nuestro bien y para bien de toda la humanidad. Esperar en la Iglesia. Creer en la Iglesia, sentido sobrenatural. Esperar en la Iglesia, esperanza. Confianza en Dios. Ya he dicho antes, pues sí, el demonio ataca por fuera o por dentro, pero la Iglesia sigue adelante a pesar de los pesares. Decía el cardenal Newman, el cristianismo ha estado demasiadas veces en lo que parecía un fatal peligro, para que ahora no vaya a atemorizar una nueva prueba. O sea, va a haber pruebas, dificultades, ha habido y se han superado. Pues las que vengan también se superarán con la gracia del Señor, con la ayuda del cielo. Todo esto es cierto. Son imprevisibles, por el contrario, las vías por las que la providencia rescata y salva a sus elegidos. A veces nuestro enemigo se convierte en amigo. A veces se ve despojado de la capacidad de mal que le hacía temible. A veces se destruye a sí mismo. O sin desearlo, produce efectos beneficiosos para desaparecer a continuación sin dejar rastro. Generalmente la Iglesia no hace otra cosa que perseverar con paz y confianza en el cumplimiento de sus tareas, permanecer serena y esperar de Dios la salvación. Tampoco quiere decir esto que tengamos que estar pasivos ante los ataques que sufre la Iglesia. Podemos de poner de nuestra parte lo que podamos cada uno. Decía un profesor de Historia de la Iglesia del seminario de Orihuela, Alicante, ya murió, pues lo decía con mucha gracia, no sé si era la idea era original suya o la había copiado de alguien, pero decía, la Iglesia tiene una venganza triple para con sus enemigos. Me parece que sea bueno la venganza, depende, decía este buen sacerdote. Primero, rezar por sus enemigos. Los enemigos de la Iglesia no quieren que se rece por ellos, pero la Iglesia reza por ellos. Segundo, perdonarles. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero los enemigos de la Iglesia no quieren ser perdonados. Pero la Iglesia le ofrece el perdón. Y se alegra cuando se dan cuenta y piden perdón. Por supuesto. Tercera venganza, sobrevivirles. Los enemigos de la Iglesia mueren y la Iglesia sigue adelante. Es que tienen el aval de Dios, de Cristo. Y Cristo no puede fallar. Por tanto, no tener miedo. Hay gente que a veces antes de eso, nos van a destruir, tranquilo. Por los medios, haz oración, pide por ellos, defiende la verdad sin atacar, pero tranquilo, tranquila, sin miedo. Confiar en el Señor. Tercero, amar a la Iglesia. Amar a esta madre que nos ha engendrado la vida sobrenatural.
través del bautismo nos ha parido a la vida sobrenatural. Uno no es cristiano sin bautismo. Bueno, está el bautismo de deseo, pero al fin y al cabo, el bautismo. Y nos alimenta con la Eucaristía. Y nos fortalece con los sacramentos. Y nos ilustra con la buena doctrina, ¿no? Tenemos ese tesoro que es el Catecismo de la Iglesia Católica, que es una maravilla, ¿no? Ha habido otros catecismos anteriormente, el de San Pío V y tal, pero ahora tenemos actualmente una herramienta doctrinal estupenda, ¿no? Y además muy reciente. Bueno, amar a esa madre. Y amar significa defenderla. Y amar significa comprenderla. Y amar significa servirla. Tristemente puede haber personas que por falta de sentido sobrenatural, de todo eso, pues quieran servirse de la Iglesia. Los buenos hijos de la Iglesia quieren servirla. Y agradecer todo el servicio que la Iglesia hace por ellos, ¿no? Ya digo, a través de la doctrina, a través de los sacramentos. Pero servir a la Iglesia. San José María, hace muchos años, como es lógico, pero hubo un momento en que él tuvo una tentación, le vino a la cabeza, ¿no? A ver si todo esto que yo estoy sacando adelante, pensando que es obra de Dios y que es para el servicio de la Iglesia, a ver si es una trampa diabólica o, no sé, o un error. Entonces le dijo al Señor, Señor, si la obra no es para servir a la Iglesia, destrúyela. Diciendo que yo no quiero otra cosa más que servir a la Iglesia. Y si quiero la obra es porque el Señor la quiere para el servicio de la Iglesia. Muy bonito lo que en una carta además muy pronto, del año 31, o sea que San José María entonces tenía 29 años y la obra llevaba 3 años en el mundo, ¿no? Pero ya tenía esa visión de que la obra era para servir a la Iglesia y que los fieles de la criatura, o los miembros de la obra, tenían que tener esta ilusión, ¿no? Y así lo decía para los pocos que la acompañaban en aquel momento y para todos los que vinieran después. Hijos de mi alma, os encontráis aquí en la obra porque el Señor ha puesto en vuestro corazón el deseo limpio y generoso de servir, un celo verdadero que hace que estéis dispuestos a todo sacrificio, trabajando silenciosamente por la Iglesia sin buscar ninguna recompensa humana. Llenaos de estas nobles ambiciones, reforzad en vuestro corazón esta disposición santa, porque el trabajo es inmenso. Evangelizar el mundo, cristianizar la estructura, llevar las almas a Dios, un mar sin orillas, una tarea sobrenatural, para los cuales ninguno tenemos las condiciones ni humanas ni sobrenaturales para ello, pero el Señor quiere servirse de pobre instrumento, como se sirvió de Pedro. De aquellos 12, uno le salió mal, de Pablo y de tantos santos y evangelizadores que ha habido en la historia de la Iglesia. Ahora nos toca a ti y a mí, cada uno a poner nuestro granito de arena, nuestra pequeña contribución, con la ilusión de colaborar con el Señor en esta siembra de paz, de alegría, de amor, de comprensión. Vamos encomendando a nuestra Madre la Virgen, Madre de la Iglesia, Madre de Cristo, Madre de cada uno de nosotros, para que nos proteja, para que nos anime, también quizás para que maternalmente nos corrija en lo que a cada uno nos venga bien. Siempre será una corrección amorosa, comprensiva, pero también con esa exigencia maternal
vamos a pedirle a nuestra Madre la Virgen, Madre de la Iglesia, que vele por todos nosotros.